Los casos de violencia de género, abusos callejeros que vamos mostrando justamente en estos videos que se dieron a conocer durante los últimos días, para entender un poco qué es lo que está ocurriendo actualmente, este fenómeno en la sociedad. Exactamente, y también en los casos de muertes bastante violentas, de cómo afecta al entorno, cómo nos afecta a nosotros, por ejemplo, al recepcionar esa noticia, porque evidentemente todo esto tiene un impacto también dentro de la sociedad. Por supuesto que sí, necesitamos también entender el contexto, ¿verdad?, del por qué se dan estos casos, tanto entre el perfil del agresor y cómo se puede recuperar la víctima. Estamos en contacto con la experta en relaciones interhumanas, la licenciada Raquel Iglesias, con quien ya estamos hablando estos días. Ya tenemos un poquitito más de tiempo para charlar con ella sobre estos casos. Y vamos a empezar un poco con esto que habla de los acosos callejeros, porque muchísimos videos, licenciada, nos llegaron estos días cuyas víctimas eran estudiantes. ¿Cómo podemos entender la conducta de estos hombres que actúan de esa manera en plena vía pública? Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, un gusto estar nuevamente con ustedes. Bueno, la verdad que tenemos tantas nuevas conductas, digamos, ¿verdad?, que hoy en día nos sorprenden. Y estas conductas, bueno, digo nuevas en el sentido de que nos llegan muy inmediatamente, creo, más que nunca, porque tenemos unos medios, ¿verdad?, que, bueno, años atrás no lo teníamos. Entonces hoy todo, ¿verdad?, se vuelve muy instantáneo. Y en verdad es muy preocupante porque a pesar de que todo, ¿verdad?, hoy en día prácticamente existen cámaras en todas partes, como este caso que están mostrando, la gente, ¿verdad?, los delincuentes no tienen temor. Hay conductas muy desafiantes, hay conductas, digamos, que salen de la norma, y que a pesar de que hayan normas inclusive, ¿verdad?, que sean más fuertes, más, que protejan más a las mujeres, sobre todo que tenemos la ley integral, ¿verdad?, de todas maneras lo que llama la atención es que no vemos una disminución importante de estos hechos, sino que al contrario, ¿verdad?, vemos como que hay una, como que se renuevan, parece, las formas, ¿verdad?, de conductas y formas de violencia hacia las personas, ya sean mujeres, sean hombres trabajadores, estudiantes, sobre todo estos casos que ustedes están mostrando. Licenciada, ¿sí? ¿Se puede decir que efectivamente los casos de acoso callejero y violencia contra las mujeres fueron en aumento, o es que la tecnología hoy día nomás nos permite ver con mayor facilidad todo lo que ocurre al instante? A ver, yo te diría que creería que sí hay un aumento. Yo creería que sí hay mayor tipos de violencias. Creo que creo que hay una mayor cantidad de jóvenes que están en la delincuencia y que caen en la delincuencia. Creo que tenemos una sociedad muy cambiante en ese sentido, porque hay acceso a muchas cuestiones que anteriormente, años atrás, era muy limitado. Por ejemplo, hay una vinculación muy importante del abuso, ¿verdad?, de sustancias permitidas y no permitidas en relación a estos jóvenes, ¿verdad?, jovencitos, a veces niños, ¿verdad?, adolescentes y jóvenes y adultos jóvenes que terminan en delincuencia. Entonces creo que eso sí hay yo diría hasta una epidemia, ¿verdad?, del abuso de sustancias, y que está no solamente en la capital, sino que antes, digamos, estaba circunscripta a la capital y a algunas esferas, el acceso, por ejemplo, a las sustancias permitidas y no permitidas, pero hoy en día es demasiado fácil el acceso, y ustedes que están en los medios, todos los días vemos, ¿verdad?, que se encuentran a nivel del interior, en las localidades menos pensadas, personas y grupos que se dedican a esto. Entonces hay una gran vinculación a, lamentablemente, estar en una situación de abuso de estas sustancias y su relación con los tipos de delincuencia que vemos. Ahora, estas conductas que vemos de como que, salir, hacer como un pillaje, vamos a decir, ¿verdad? Esta conducta de estar en una posición, ahí vemos en la moto, y está en una situación de desventaja, ¿verdad? Porque está en la moto, inclusive creo que tiene casco,
Entonces, por supuesto, hace como una situación, ¿verdad? Como es un pillo, vamos a decir, la persona que hace esto, porque aprovecha la otra persona que está en una situación de desventaja, y obviamente que, y vemos que aparentemente es el mismo. Sí. Estos hombres, ¿verdad? No sabemos si son hombres o mujeres, porque no, ¿verdad? Pueden estar con el casco, no sabemos, pero estas personas, ¿verdad? No importa la edad, generalmente están con algún tipo de trastorno de la personalidad. Licenciada, y quiero también hacer un énfasis. Sí, quiero detenerme porque es muy importante, ¿verdad? Porque no todas las personas que consumen alcohol van a salir a actuar de esta manera, ¿verdad? O sea, eso significa que hay un problema de fondo mucho mayor que implica justamente un trastorno de conducta, como lo decías vos, pero que se saca a relucir con el consumo de estas sustancias. Por supuesto, y pueden haber también personas que no estén bajo ningún tipo de efectos de ninguna sustancia, ¿verdad? Pero que tienen un trastorno de la personalidad. Este tema del trastorno de la personalidad, realmente hay informes, inclusive en la fiscalía, ¿verdad? Yo tuve la ocasión de escuchar a una de las profesionales cuando hablaban de los números o cifras negras, le llaman, porque no están diagnosticadas previamente, ni no están en tratamiento estos delincuentes, inclusive asesinos, que tienen, al hacerle un diagnóstico integral de su estado de salud, ¿verdad? Y también de su estado de salud mental, encuentran que estas personas tienen un problema, un trastorno de la personalidad. ¿Cómo se denomina ese trastorno, licenciada? El trastorno, así como dice su nombre, el trastorno es una enfermedad, digamos, propiamente que que se pueda ver que la persona tenga una conducta muy, fácil de decir que tiene un problema. Es alguien que tiene, ¿verdad?, unos rasgos que se salen de la norma. Generalmente le cuesta cumplir los contratos, le cuesta ceñirse a la ley, le gusta estar bajo, digamos, en el límite de las normas, se resiste a aceptar responsabilidades. Una persona que en general no es muy responsable. En esa parte me quiero detener contigo, licenciada, me parece muy importante porque efectivamente estos tipos de personalidades cumplen un patrón de conducta. Y esto podemos identificar si es que estamos o no al lado de una persona agresiva que el día de mañana pueda atentar contra nuestra vida. ¿Cómo podemos identificar eso, licenciada? Y a veces parece tan fácil, ¿verdad? Pero cuando se convive, lo que ocurre es que la convivencia hace que sea difícil de tener esa mirada, ¿verdad? Un poco más, desde afuera, y como una mirada más crítica hacia las personas que viven con nosotros o cerca de nosotros, ¿verdad? Porque ahí entra a tallar los sentimientos, ¿entienden? Por ejemplo, los padres difícilmente pueden aceptar que su hijo está con un problema, con una situación, digamos, que requiere una atención. Muchas veces no es porque no quieren aceptar, sino que es por el miedo de que sea un problema, ¿verdad? Tienen miedo a llevarle a un psicólogo. Cuando yo les hablo a algunos padres, y les digo, tenés que llevarle también a un neurólogo para sacar toda situación, digamos, biológica que pueda haber ahí, una base biológica que requiera quizás una medicación cuando, ante, por ejemplo, alguna situación que vemos en un chico, ¿verdad? Cuando yo les digo a veces a los padres, yo veo que ellos se asustan. Veo preocupación en ellos y ese es un factor. Hay temor de aceptar muchas veces que puede haber una situación. Como un tabú. Mucho todavía, desconocimiento. Es un tabú y hay mucho desconocimiento. Las personas con mayor educación, eso también es importante, siempre van a entender que algo no está correctamente funcionando en las conductas ya, ¿verdad?, anormales que se están viendo cuando permanentemente le están llamando, el colegio sale mucho, ¿verdad?, no asiste, no cumple. Entonces, eso es lo que es importante de ver a temprana edad, cuando ya existen estas cuestiones. Estos chicos que vemos ahí, estos que vemos que van con la moto, ¿verdad?, y que están haciendo esto, estas son una forma, vamos a decir, aparentemente inocente, pero en verdad está saliendo, es un delito. Pero ya hablamos ahí, licenciada, de un trastorno de la personalidad, efectivamente. Por que supuesto, esto se agrava posteriormente. Claro, esto es un peligro, porque esta persona, ¿verdad?, puede después avanzar en esto, si encuentra, como dije anteriormente, a alguien que está, acá vemos que están en grupos inclusive, ¿verdad? Están en grupos, ahí como ustedes ven, él, ¿verdad?, o ella aprovecha, ¿verdad?, su posición de superioridad con la moto. Entonces lo que hace es, justamente hace un ejercicio, vamos a decir así, ¿verdad?, de una conducta que él
o ella sabe, ¿verdad?, que es anormal, que está fuera de lo normal, pero le gusta, ¿verdad?, salirse de la norma. Tampoco mide le las gusta consecuencias. desafiar. Ahora, licenciada, claro, le gusta desafiar, sí, claro, quiero le gusta insistir desafiar. nomás en esta sí. parte principalmente de las relaciones de pareja que terminan normalmente en feminicidio y por qué es importante identificar esta conducta, ¿verdad? Y que nos llame la atención ciertas señales, porque empieza un ciclo de abuso que la víctima posiblemente no se dé cuenta temprano. Se da aparentemente la sumisión que termina y el último ciclo ya es el feminicidio. O sea que allí es donde me parece muy importante que tenemos que apuntar, licenciada, con respecto a estos acontecimientos. Así es. Ojalá que las chicas, ¿verdad?, las mujeres puedan entender que cuando existen personas que cambian su conducta, que de pasar a ser muy conquistadores, ¿verdad?, comprensivos, porque nadie va a empezar una relación que de entrada, ¿verdad?, ya se muestre agresivo el hombre. Exacto. Pero cuando comienzan las desconfianzas, esos celos, ¿verdad?, esas prohibiciones, es todo un sistema de control, ¿verdad?, que se conoce como un celo, que a veces muchas mujeres también, y porque se enseña equivocadamente que eso es como que la persona te quiere mucho, por eso tiene muchos celos de vos, ¿verdad? Pero ocurre que ese control, ¿verdad?, excesivo, esa desconfianza permanente, ¿verdad?, esa paranoia que se ve inclusive hacia esa persona que te acusa, ¿verdad?, de que estás mintiendo, ¿verdad?, escondiendo algo cuando no es absolutamente así. Cuando comienzan ese tipo de conducta, ahí es cuando una debe entender que esa persona en verdad puede llegar, ¿verdad?, a crecer en esas características hasta llegar inclusive, ¿verdad?, a ser violento, y después ahí en adelante es una espiral que puede llegar a lo peor. Pero licenciada, ¿se entiende también la confusión que le genera en estos casos a las víctimas que van sufriendo este ciclo abusivo? Porque un día un buen trato, al día siguiente maltrato, está el sentimiento de por medio, posiblemente ya la sumisión, queda difícil buscar ayuda. Entonces, toda esta situación es la que se vive dentro de una relación conflictiva como esta, que culmina lastimosamente en la mayoría de los casos, según la estadística, con las muertes de estas mujeres. No es fácil, porque tampoco es fácil salir, romper las relaciones, porque siempre hay una esperanza de que se va a componer, porque siempre hay una explicación de parte de la persona víctima, porque la víctima muchas veces ya viene de un hogar en donde vio y comprendió ese estilo de vida. Entonces, en verdad no es fácil. Yo lo que digo es que cada vez hay que hablar más de esto, hay que tener una mirada siempre un poco más desconfiada, yo creo, antes de entrar de lleno en la relación. A las chicas, a las jóvenes, a las niñas, hay que enseñarles a amarse, a valorarse, ¿verdad?, y a comprender desde temprano esto, que en verdad el trato irrespetuoso, ¿verdad?, estas humillaciones, esos que te pinchan nomás jugando, que te empujan, esas bromitas así, ¿verdad?, que te dicen despectivamente, esas humillaciones sutiles, todas esas son muestras de una persona que en verdad tiene un pensamiento de superioridad, lastimosamente un concepto machista, ¿verdad?, y una concepción de la mujer como una cosa o un objeto o una propiedad. Entonces, cuando no hay esa sensación de igualdad, ¿verdad?, y de respeto mutuo, en donde la otra persona también tiene el derecho a dialogar, a dar su punto de vista y que su punto de vista sea respetado. Entonces, cuando esas cuestiones no se dan de entrada, es que evidentemente, ¿verdad?, no, esa relación sería buena. No, licenciada, ahora por otra parte, mirando el lado de las víctimas, ya hablamos un poco ya de la conducta, el perfil psicológico del agresor. Ahora, mirando hacia el perfil de la víctima, ¿hay también una explicación psicológica del por qué se somete y se mantiene en una relación agresiva? Por eso lo que te decía antes, demasiadas mujeres crecen en ambientes en donde vieron esos modelos. Las conductas pues son modeladas, ¿verdad?, por los adultos con quien uno vive, en las familias, el entorno, como sea, el entorno en el cual viviste, pudo haber sido tu abuela, tu madre, tu tía que te crió. Entonces, cuando viste, ¿verdad?, esos modelos de maltratos, además una persona que, por supuesto, normaliza completamente. Por ejemplo, un maltrato ya es una mujer o una niña, una joven, que vive, por ejemplo, no vive con su madre y no vivió con su papá, ¿verdad? Eso ya es una sensación, le provoca una sensación de inseguridad. A veces ni sabe quién fue su padre, porque tenemos muchas familias monoparentales nosotros, ¿verdad? Y por razones de trabajo, de sobrevivir, muchas madres viajan al exterior y viven las chicas, ¿verdad?, las hijas o los hijos, varones también,
se crían, ¿verdad?, con alguien que no es ni su padre ni su madre en muchos de los casos. Estas cuestiones ya provocan una inseguridad, una pregunta que le queda ahí latente: ¿quién habrá sido mi papá? ¿Quién habrá sido mi mamá? También hay casos, ¿verdad? Así. Entonces, todos esos elementos provocan una sensación ya de inseguridad y una baja autoestima. Las heridas de infancia, licenciada. Por esa marca, eso deja mucha marca. También en los estratos más altos, esto estoy hablando de estratos más vulnerables, pero en los estratos más altos también se pueden ver, aunque convivan con su papá y su mamá, ¿verdad?, y tengan todo, muchas veces, todo lo económico, ¿verdad?, pueden estar viviendo un ambiente en donde no haya, ¿verdad?, un diálogo amoroso, en donde no haya una convivencia armónica, en donde están físicamente, pero emocionalmente no hay conexión. Y eso también sufren los hijos, eso también sufren los niños. Entonces, esto se va adentrando y esa es la concepción que se tiene. Entonces, modela la conducta y el pensamiento, tanto en mujeres como en varones. Muchas mujeres entonces creen que es lo normal vivir una situación en donde siempre estás en una situación de disminuida, ¿verdad?, en donde vos siempre tengas que estar aceptando, sumisa, y sin embargo el varón ve la conducta en donde siempre hay un autoritarismo de parte del hombre o una ausencia, ¿verdad?, de parte del hombre. Entonces él, cuando llega a ser un adulto, repite, ¿verdad?, se convierte, por ejemplo, en un padre. Lo que tenemos mucho en Paraguay, lastimosamente, es la paternidad no responsable. Exacto. Ahora, licenciada, se habla muy poco de esto, pero tenemos muchas violencias económicas que son estas que tienen que llegar a judicializar para recibir lo que corresponde a los hijos. Totalmente, demasiados casos, muchas denuncias y que lastimosamente abundan, y esto refleja la situación actual con respecto a lo que está mencionando vos. Entonces, atendiendo a todo lo que estás mencionando, de lo que estamos charlando, la importancia de apuntar entonces al trabajo con respecto a lo emocional. Habría que tocar más eso en las escuelas, desde el proceso de desarrollo del ser humano, porque ahí yo creo que está el problema, licenciada. No sé si vos opinás lo mismo. Yo estoy absolutamente segura que tenemos que volver a hablar más, ¿verdad?, de los valores desde la escuela. Ocurre que hay una cuestión que me llama tanto la atención y cada vez pienso más en esto. Los niños son tratados equivocadamente como niños, en el sentido de que no se piensa que va a ser el adulto de mañana. Entonces ese es el error. El niño tiene que tener su trato de niño ¿en qué sentido? Del juego, de su desarrollo normal, ¿verdad?, del ambiente, del aprendizaje, sobre todo el juego. Pero ¿qué es lo que no hay que olvidar? Que ese niño va a ser el adulto de mañana y tratarlo, educarlo como ese adulto del mañana que va a ser. Y eso se olvida mucho. Se circunscribe mucho a ese niño que se cree, ¿verdad?, que no entiende mucho, que no se da cuenta de lo que pasa alrededor, que lo que le pasa hoy, ¿verdad?, por ejemplo, ahí entran también los abusos, no se va a acordar, ni siquiera se va a acordar después. Por eso las condenas tan simples, ¿verdad?, para los abusadores. Entonces todo eso, yo estoy convencida de que hay dos cosas importantes que creo que se ha dejado de lado. Uno, la educación desde la más tierna infancia en cuanto a los valores, ¿verdad? Y en segundo lugar, el núcleo, que es la familia, el entorno donde viven. ¿Por qué? ¿De dónde salen todos estos problemas que nosotros estamos viendo? Los problemas de abuso infantil, las niñas embarazadas, ¿verdad?, las adolescentes embarazadas, las abusadas, las mujeres violentadas, los padres irresponsables, ¿verdad?, que deben ser denunciados para que cumplan con su obligación, las mujeres víctimas de feminicidio. ¿Dónde se desarrollan todos estos? Esto se desarrolla todo en el entorno que se denomina familia. No importa cómo sea, una familia monoparental o una familia que sí haya mamá y papá, o una familia donde solamente está la madre y es una madre soltera y tuvo varias parejas y tiene varios hijos, o con la abuela o con los tíos. ¿Entienden? Entonces hay un olvido, lastimosamente, yo estoy observando eso, hay un olvido del núcleo, que es la familia, donde se lleva adelante la convivencia. Entonces, como eso se habla cada vez menos y se habla en forma individual, porque los hechos sí, y los sujetos son individuales, es decir, el niño, la niña tienen sus derechos, la madre, la mujer tiene una protección integral, la ley integral, sí, pero ¿dónde conviven? ¿En dónde está teniendo, dónde existe el problema?
Es en el núcleo en donde viven las personas, la convivencia. Totalmente, Sí. muy interesante todo lo que nos estás comentando. Para mí es apasionante hablar de las cuestiones psicológicas, recibir información. Todavía sigue siendo para mí muy importante informarse. La información es poder para estos tipos de casos. Así que te pregunto si es que vos estás realizando acompañamientos individuales, si la gente se puede poner en contacto contigo. ¿Cómo estás trabajando para con estos casos, en el caso, valga la redundancia, que hayas personas interesadas en acudir a vos, por ejemplo? Sí, con mucho gusto. Yo los días miércoles a la tarde tengo ese día un consultorio en donde la gente puede llamar. Creo que ustedes tienen mi número y pueden hacer un turno. Inclusive las personas lejos de Asunción. Yo hice un curso para atención a distancia, ya por la pandemia, ¿verdad? Entonces la verdad que hoy es ilimitado recibir atención y también se puede hacer videollamadas. ¿Tenés una página, yo creo que hay que, licenciada, en las redes? En Facebook, Raquel Iglesias es lo que encontrás, y ahí hay otra que dice Lego, porque también utilizo mucho una herramienta que es muy novedosa para facilitar el diálogo con los pacientes. Entonces, con mi nombre está mi página, y ahí hay toda la información donde van a encontrar la dirección del consultorio y cualquier otra información que requieran. Pueden escribirme también ahí a esa página si es que quieren saber más. Me gustaría decir algo antes en relación a esas muertes violentas últimas que vimos en nuestro país, si se puede, sobre todo de esta maestra en Concepción. Quiero nomás decir al respecto de que por más que no sabemos todavía, ¿verdad?, según cómo evolucione este caso, si se constituirá o no en un feminicidio, porque ella, no sabemos si estas personas tenían o no relación con ella. Para empezar, esta ley integral que les voy a mostrar, es importante recordar, esta ley que tenemos en Paraguay es contra toda forma de violencia, dice. No olvidar. Y además hay un artículo, que es el artículo 3, en donde explica de que también protege a las mujeres contra, dice, ampliando, por eso dice integral, ampliando las formas de violencia expresadas también en espacios comunitarios y o estatal. Eso dice el artículo 3 de esta ley. Entonces, todas las muertes, ¿verdad?, que tengamos de mujeres así, de esta manera violenta, crímenes violentos, no importa que estas no se constituyan en feminicidios, igual son hechos de violencia de género, porque es por la condición de vulnerabilidad que estas mujeres son asesinadas en estas formas tan violentas, y están previstas en esta ley integral de protección contra todas las formas de violencia. Quiero nomás hacer un poco de énfasis porque creo que no se habla mucho al respecto, porque obviamente la ley es muy nueva, pero tenemos muchos casos de mujeres que llegando a sus trabajos, madres que viniendo a sus trabajos por cualquier delincuente, ¿verdad?, son asaltadas, abusadas y a veces inclusive asesinadas. Entonces nuestra ley también las protege a las mujeres contra estos hechos, y sería bueno nomás darle más énfasis. Digo, ¿en qué sentido? En el sentido de promover quizás una política de mayor énfasis en la protección, ¿verdad?, a las mamás, a las mujeres, a las jóvenes, estudiantes, a las mujeres que solas tienen que transitar, y que puedan tener quizás algún tipo, ¿verdad?, de política donde se la pueda dar mayor seguridad a las mujeres que van tenemos muchos casos de crímenes violentos. ¿Y por qué están más vulnerables? Totalmente de acuerdo contigo, licenciada. Te agradecemos muchísimo tu tiempo por hablarnos de todo un poco sobre estos temas, si bien a veces se requiere de mucho más tiempo, ¿verdad?, para ahondar en detalles sobre temas tan delicados, pero yo creo que pudimos hacer un pantallazo de distintos tipos de situaciones, y también tocando el tema de esta docente que todavía está en veremos cuál es el trasfondo de este crimen. Gracias por tu tiempo, licenciada.